Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este en vivo. El día de hoy vamos a hablar sobre evaluaciones psicológicas forenses en procesos de adopción y régimen de visitas. El día de hoy vamos a contar con la participación de Katy Vindas, que ya la voy a que se conecte. Saludos a las personas que se van conectando. Katy, ahí no te veo. Ahí ya. Ya te veo. Ahí estamos. Ok. Voy a hacer un poquito acá para ver si me pueden ver un poquito mejor. Ujú. Ahí me escuchan bien las personas que se van conectando. Katy, ¿usted me escucha bien? Sí. Sí, yo lo escucho bien. Ok, genial. Se oye como un eco, Bueno, creo. se escucha un eco. Ujú. Ahí me escucha mejor. Sí. Si me escuchan mal cualquier cosa me dicen. Aquí me escucha bien también. A ver. Sí. Ujú. ¿Sí me escuchas bien? Sí. Ahí la escucho bien, ya ahora sí. Ujú. Súper, súper. Ok. Ok, bueno, el día de hoy, como les estaba diciendo, vamos a hablar de los procesos de adopción y régimen de visitas. El día de hoy me encuentro yo, que soy Cintia Carvajal, psicóloga, máster en psicología forense y en terapia breve, y me acompaña Katy Vindas, que es también psicóloga, máster en psicología forense, ambas con muchos años de experiencia en el área forense, tengo muchos años que trabajamos en el Poder Social y también por la parte por fuera, en la actualidad trabajamos en lo privado. Entonces, gracias Katy por acompañarme el día de hoy. Nuevamente agradecer a las personas que se conectaron y también pues a las que lo van a ver posteriormente, cuando se suba la grabación. Entonces, voy a retomar primero unos aspectos muy importantes que, bueno, algunos los dijimos en el vivo anterior, ¿verdad? Pero nos vamos a retomar para introducir el tema, ¿verdad? Habíamos hablado de que la psicología forense es la psicología, la ciencia de la psicología aplicada a ámbitos legales. Tiene diferentes campos de acción, ¿verdad? Que muchas veces se ven en la parte penitenciaria, en la parte policial, en la parte judicial. Entonces, el día de hoy vamos a hablar más que todo de la parte judicial, que serían estos, ¿verdad? Dos temas que dije antes de procesos de adopción y régimen de visitas. Como habíamos dicho, bueno, en el otro en vivo, hay diferentes evaluaciones que se pueden hacer, ¿verdad? Según lo que se solicite por parte de los abogados, abogadas, ¿verdad? Los juzgados. Entre esos está, por ejemplo, el juzgado de familia, que puede pedir valoraciones de guarda, crianza, educación, adopción, régimen de visitas, declaraciones de abandono, salvaguardias, o digamos en otros procesos que ya serían, por ejemplo, delitos sexuales, abuso de papel potestad, violencia doméstica, o común juvenil, o muchos otros. Entonces, el día de hoy hablaríamos de esos dos, para retomar en general lo que consiste una evaluación. A veces la gente tiende a asociar evaluación con la aplicación de pruebas psicológicas, sin embargo no es solamente eso, tiene que ver también con la entrevista, ¿verdad? Tanto a la persona a la que se está valorando como a las fuentes colaterales de información. Como es para un proceso judicial, no hay esa confidencialidad que hay cuando se hace alguna intervención, por ejemplo, en terapia. Se aplican también pruebas psicológicas, hay observación conductual, se revisan documentos que pueden ser pues, los expedientes o oficios de instituciones, se redacta un informe que es propiamente el análisis de la información y
todos esos informes podría haber la posibilidad de que se tengan que defender en un juicio o que se tenga que hacer alguna ampliación para que quede pues, más claro. Entonces eso a grandes rasgos que es pues la valoración psicológica. Entonces, en el ámbito forense. Entonces, Katy, te cedo la palabra para que nos hables un poco sobre el régimen de visitas. Ajá. Bueno, muy buenas tardes, mucho gusto poder compartir con Cintia y pues su amabilidad en también invitarme a compartir este espacio de conocimiento que creemos que es uno incluso de los procesos donde más hay solicitudes. Lamentablemente, cuando hay aumento de divorcios y aumento de separaciones, también tenemos aumento de solicitudes de régimen de visitas, por ejemplo. En este caso, pues la adopción, también como una opción administrativa que tenemos en nuestro país de parte del Patronato Nacional de la Infancia, y cuando pues esa sede administrativa pues no logra establecer algún tipo de resolución, pues cae también a sede judicial. En este caso, hoy estamos como proponiendo esos dos posibles procesos, ¿verdad? El de adopción y el de régimen de visitas. En el régimen de visitas y en adopción, Cintia, en ambos pues vamos a tener presente el gran tema de las competencias parentales o las habilidades parentales, ¿verdad? O la capacidad parental. Entonces, tenemos enfrente, digamos, dos escenarios diferentes, pero que reúnen como transversal la necesidad de encontrar un papá o una mamá que reúna elementos adecuados para poder atender el cuidado de una persona menor de edad que tiene necesidades específicas, que está en un proceso de desarrollo, de una evolución en la que tiene necesidades no solo materiales, porque a veces nos preocupamos mucho por la ropa, por los juguetes, pero también tiene necesidades emocionales que también hay que cubrir y que también hay que atender. Y creo que a veces, pues, como papás y como mamás, a veces olvidamos ese elemento. Cuando tenemos enfrente también procesos de evaluación de este tipo, llámese de adopción o llámese de régimen de visitas, que es la que nos trae hoy a reunirnos, igual tenemos que establecer cuáles son esas competencias de los papás y las mamás para poder llevar a cabo una vinculación adecuada y si han establecido un proceso de apego significativo. Y esto no es desde los 5 años en adelante o desde que la persona menor de edad empiece a hablar, es desde que es bebé. Desde ahí es que se establece ese afecto, que se establece este apego y esta vinculación. Y en procesos de adopción, pues tenemos diferentes circunstancias y situaciones que hemos tenido que evaluar, incluso Cintia y yo, donde pues han sido incluso personas que han asumido la atención, el cuidado de la persona menor de edad desde bebé porque no se estableció esa relación con los padres biológicos, entonces asumieron ese cuidado, o aquellos papás y mamás que por situaciones biológicas o físicas no han podido tampoco poder procrear. Entonces se presentan a las instancias administrativas para poder establecer un proceso de adopción y poder entonces ser evaluados para ver si cumplen con los elementos necesarios para hacer, para poder ejercer la parentalidad, ¿verdad? Entonces estamos ante un tema sumamente delicado porque si vemos ahorita las personas adultas que tenemos en nuestra sociedad, situaciones de ansiedad, situaciones de depresión, altos niveles de suicidio, dificultades para manejo de ansiedad, y ahí pues creo que no me lo contradice Cintia en los procesos de psicoterapia que está llevando ahorita o que irá a llevar. Los detonantes son esos, ¿verdad? Igual, dificultades para resolver problemas, dificultades para poder establecer adecuados procesos de resolución de conflictos con su medio social, y más por esa situación de pandemia que también se nos agrava más las posibilidades de encontrar estrategias. ¿A qué me refiero con eso? Que todas estas personas adultas que estamos viendo ahorita nos reflejan un poco cómo fue su crianza, cómo fue esos vínculos que se establecieron desde pequeños, cómo fueron esos apegos, cómo se establecieron, si fueron niños y niñas que se les cargó de cuestiones materiales, pero no se les equipó con lo necesario, con las herramientas necesarias para poder hacer frente ahora a una adultez con diferentes desafíos, a una adolescencia con desafíos y con situaciones sociales y físicas y emocionales y psicológicas que a veces se vuelven sumamente complicadas con las situaciones que estamos experimentando actualmente. Entonces, este tema se las trae, Cintia, yo creo, porque
cuando vemos y cuando vamos a evaluar, uno dice, bueno, pero es que no hay papás ni mamás perfectas, que del todo nunca se enojen o que del todo nunca digan, ya no puedo más, ¿verdad? Ya estoy tirando la toalla porque estoy demasiado estresada y no quiero, en este momento no quisiera ni siquiera hablar con mi hijo, con mi hija. A veces llegamos a ese nivel de estrés en que podemos decir, no tengo las herramientas, pero bueno, es que como adultos tenemos que saber manejar el estrés, tenemos que saber manejar la ansiedad o aprender o buscar estrategias también para poder resolver esto y poder así establecer una crianza respetuosa o lo que han llamado una crianza positiva, pero más que positiva, es una crianza respetuosa. Es una crianza respetuosa desde que bebés, desde que ellos están muy pequeñitos, desde que están en el vientre. Entonces, en términos generales, la competencia es un concepto que viene a integrar la capacidad que tienen las personas para generar o coordinar respuestas asertivas en afecto, en pensamiento, en conducta, en comunicación, en comportamiento, porque a veces nosotros decimos, le decimos a nuestro hijo, te amo, pero nuestra conducta no verbal no dice eso. Nuestra forma en que se lo decimos a veces no refleja eso. Entonces, la competencia parental implica o trae de forma implícita todo esto. O sea, competencia no solamente que yo voy a ir a salir a trabajar y traigo el dinero para comprar las cosas, no. Competencia es también saber manejar el afecto, los pensamientos, la comunicación verbal y no verbal, el comportamiento que tengo frente a mi hijo, incluso si es a nivel de pareja, también con mi esposo o con mi esposa o con las personas que están alrededor de él. Y cómo esta capacidad es flexible, esta capacidad debe ser adaptativa. ¿A qué nos referimos con eso? A que esta capacidad tiene que tener la habilidad de poder irse acomodando conforme nuestro hijo va creciendo y el desarrollo, porque no son las mismas necesidades de un bebé en su primer año, a los 2 años, a los 3 años. Las necesidades cambian y varían. Entonces, tenemos que evaluar o tenemos que como papás ver que tenemos que ser flexibles, tenemos que adaptarnos a nuestro hijo. Pasamos de un bebé al que nosotros le suministramos todo a después a un niño más grande que digamos que deja de ser bebé para ser un niño al cual tenemos que enseñarle a vivir de forma más independiente. Ya no solamente nosotros le proveemos todo, sino que tenemos que enseñarle a que tiene que amarrarse los zapatos, tiene que saber comer solo. Antes yo le daba de comer, era más fácil. Pero cuando este niño crece o esta niña crece, pues la labor de los papás y las mamás también aumenta. Entonces, cuando vamos a evaluar procesos de este tipo, el tema de la competencia reúne todas estas cosas. Y necesariamente tenemos que entonces estar al tanto al momento que evaluamos a los papás y a las mamás si tienen esa capacidad cognitiva, esa capacidad emocional y afectiva de poderse adaptar, de ser flexibles a la evolución de su hijo a corto, mediano y a largo plazo. Incluso cómo va a poder resolver una negociación con su adolescente, cómo va a poder resolver situaciones complejas que tal vez toquen sus perspectivas, sus proyecciones, ya sean religiosas, culturales, cómo va a saberlo manejar con su hijo, con su hija, y cómo va a poder respaldarlo cuando sea necesario. Entonces, nosotros como papás tenemos que equipar a nuestros hijos de todas las herramientas básicas necesarias para poder hacer frente a todas las demandas sociales a las que se va a enfrentar. Y en los procesos de tanto adopción como de régimen de visitas tenemos que estar al tanto de esas competencias. Estrictamente, en los procesos de régimen de visitas, que es parte de la propuesta de hoy, estos procesos se amparan estrictamente en 2 artículos del Código de Niñez y Adolescencia. Cuando tenemos solicitudes de evaluaciones en régimen de visitas es porque alguno de los papás o incluso alguna otra persona familiar quiera poder establecer algún tipo de vinculación con este niño o con esta niña. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas tienen derecho principalmente a esa permanencia con la familia y a ese contacto con su círculo familiar. Es un derecho que no podemos negárselo, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con eso? Que los niños y las niñas no pueden ser separados de su familia, tienen que estar o tienen el derecho a estar en contacto con su círculo familiar afectivo. Y esto a veces se pone en tema de adultos, como si fuera yo la que tengo que determinar si va o no va a la casa de la abuela o del abuelo,
Bueno, es que es un derecho, tengo que ver cómo colaboro para poder hacerle cumplir ese derecho, como es su derecho a jugar y estudiar, su derecho también es poder establecer esa relación con su círculo familiar o con las personas que sean efectivamente también para ellos importantes para su desarrollo personal, para el desarrollo de su historia personal familiar. Y todo esto por el sentido de pertenencia y el sentido de apego y vínculo que esto favorece a los niños en sus conceptos mentales, digamos, de poder decir, bueno, tengo una contención familiar para poder hacer frente a todas las circunstancias que se me presenten en la vida. Entonces, se basa o partimos igualmente que en el proceso de opción, ahora Cintia nos va a decir de que los niños y las niñas tienen derecho a poder estar en un entorno saludable, un entorno que también sea familiar, que sea cercano, que sea idóneo para ellos. Entonces, esto no es una cuestión antojadiza, sino que ni es antojadiza al papá o a la mamá querer ver al niño, es que es un derecho del niño más bien poder ver a su papá o poder ver a su mamá o sus abuelos, que también hemos tenido procesos por abuelos paternos o maternos que también quieren tener esa visita o esa interacción con los niños. En esos procesos podemos encontrarnos evaluación tanto a papás, a mamás u otras personas, como también nos refieren a las personas menores de edad. Entonces, las evaluaciones van a ir muy acorde con las necesidades de cada uno. A los papás y a mamás, pues vamos a evaluar todo lo que tenga que ver con el ajuste psicológico de este papá o de esta mamá, es decir, cuáles son sus condiciones sociales, físicas, médicas, si han habido incluso elementos por ahí en la parte laboral. Ocupamos saber que sea una persona que sea ajustada psicológicamente porque partimos de que tiene competencias parentales, por decirlo de alguna manera, porque ejercen en algún momento una guardia, crianza, educación, o porque es papá y porque es mamá. No por eso, porque es papá y porque es mamá, yo puedo concluir que tiene las habilidades parentales o tiene ya la capacidad para poder hacerle frente a un régimen de visitas, porque en ese espacio de interacción que va a ser un régimen de visitas, que es esa solicitud ante un juzgado para poder establecer días de interacción con mi hijo, con mi hija, poder establecer qué días vamos a vernos, en qué lugares y de qué manera va a ser esta interacción. Para eso yo tengo que saber que este papá o que esta mamá reúne las condiciones necesarias para cuidar a esa persona menor de edad durante ese tiempo, para atender a sus necesidades físicas, para atender a sus necesidades emocionales, como les decía, incluso para poder generar contención disciplinaria durante ese tiempo, para poder incluso revisar alguna tarea de la escuela, para poder establecer límites, para poder escuchar a mi hijo, a mi hija si tiene algún problema, si tiene alguna situación. Todos esos elementos yo tengo que también evaluarlos a papá y a mamá para saber si este papá y esta mamá reúne todo eso y va a poder atender las necesidades de este niño durante ese tiempo de la visita, durante ese periodo, que puede ser tardes, puede ser un día completo, puede ser un fin de semana, puede ser que se quede a dormir. De la forma en que sea, tengo que asegurarme de que al menos se reúna eso necesario para poder hacerse cargo de ese niño y de esa niña. Todo esto pues va a ser totalmente ligado a la edad de la persona menor de edad, porque también tenemos que tener en cuenta que habrá niños y niñas que prefieran el sábado irse a las clases de natación o prefieran quedarse jugando en la tarde con sus amigos en la comunidad o en la vecindad, por ejemplo, o tengan un curso de inglés o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, tenemos que también ser estratégicos de conocer cuáles son las necesidades psicológicas que tienen los niños. Por ejemplo, a veces en la escuela pues habrá más importancia o habrá más interés por parte de los niños y las niñas a llegar a hacer sus tareas de la escuela o llegar a jugar con sus amigos. Entonces, y viene papá a llevarme a tal vez a meterme en la casa a ver una película y yo no quiero ir a hacer eso, quiero ir a jugar o quiero ir a hacer mi tarea de la escuela, porque el interés por las cuestiones escolares crece durante algún momento en su niñez. Entonces también tenemos que saber si este papá y esta mamá va a tener esa adaptabilidad, esa flexibilidad de poder entender cuáles son las necesidades de su hijo y en qué momento es que es más preciso hacer estas visitas. Por ejemplo, en niños pequeños, incluso lo recomendable es que esas visitas sean continuas, porque ellos están creciendo y están exactamente en el momento preciso para poder establecer esas vinculaciones. Entonces, el poder ver a papá y a mamá de forma repetitiva, tal vez no siempre presencialmente, sino por una videollamada, por otras estrategias, pero que ese contacto sea continuo. Tal vez en otras edades ese contacto puede irse disminuyendo a fines de semana o a un día a la semana, etcétera.
tenemos que también conocer en esas evaluaciones de régimen de visitas cuál va a ser la dinámica familiar en la que se va a insertar esta persona menor de edad. La persona menor de edad tiene una dinámica, una rutina, por decirlo así, básica todos los días, ¿verdad? Ya se sabe a qué hora se baña, a qué hora desayuna, en qué momento almuerza, en qué momento toma café, en qué momento juega, cuáles son las reglas o las normas y los límites en la casa. Cuando se van a otra casa, también tiene que haber una dinámica, una estructura, una rutina, ojalá de forma similar, que no pierda la particularidad de cada casa o de cada hogar, pero que al menos sepa que ahí en esta casa también hay límites y normas que hay que cumplir, o que hay una dinámica de respeto, que hay una dinámica también de espacio para hacer sus tareas, para poder compartir con la familia, para poder jugar. Todo eso también es importante saberlo a la hora que hacemos las evaluaciones, conocer esa dinámica de interrelación familiar donde se va a desarrollar la visita como tal. Es interesantísimo también ver cómo poder restablecer a veces las vinculaciones parentales, porque a veces han pasado años y estos papá e hijo o hija o mamá e hijo no se han visto durante mucho tiempo. Entonces hay que empezar por ahí también. Tenemos que revisar, en primer lugar, antes de dónde van a ir a hacer la visita, es cómo es esta relación. Si esta relación se ha visto dañada, si esta relación se ha visto mediatizada por terceros, por familias, por personas adultas alrededor de ellos, que tal vez no han contribuido de forma favorable a que esta vinculación con papá o con mamá se dé de la mejor manera. Entonces, aquí también pues entender si el niño o la niña tiene algunas condiciones específicas, ¿verdad? Llámese, pues, si hay algún padecimiento, si hay algún elemento importante que haya que considerar o que papá o mamá tenga que considerar al momento de hacer la visita, también es indispensable que se pueda hacer. En términos de la vinculación que les decía anteriormente, eh, tanto las conductas de apego como los sentimientos de apego, todo esto es necesario que papá y mamá lo puedan compartir o que algún tercero pueda compartirlo, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuál es la figura de afecto más importante para este niño, para esta niña, ¿verdad? No la vamos a poner como en rivalidad o comparar, es que su papá aquí, su papá allá, o su mamá aquí, su mamá allá, y yo soy la que le he dado todo, yo soy la que le he dado todo el cariño, todo el amor. Pues sí, probablemente la persona que le ha dado más el cariño, la atención, que ha suplido esas necesidades emocionales, es el que más tiene peso, por decirlo así, para esa persona menor de edad. Esa figura es importante. Entonces, ¿cómo hacemos para que insertarse a una nueva dinámica o una nueva interacción con papá o con mamá que tal vez no ha sido el fuerte durante algún tiempo, se pueda hacer de una manera saludable? También es necesario, o nosotros en las evaluaciones hacemos recomendaciones específicas para poder hablar de cuál podría ser ese proceso de apego más idóneo, o incluso recomendarle al juez o a la jueza que se establezca un proceso de psicoterapia de familia o un proceso de psicoterapia con el niño o con la niña para poder restablecer esos elementos y que se haga una interrelación lo más saludable posible que favorezca la salud psicológica del niño y la niña, porque tampoco queremos que esto se convierta en un conflicto adicional o que más bien vaya a traer consecuencias emocionales más grandes, de que podrían hacerse la distancia, por decirlo de alguna manera. Entonces, en términos generales, las evaluaciones se van a comportar en esa línea, ¿verdad? Eh, Vamos a ver nada más si se me escapa algún otro datito. En términos generales, la evaluación como tal va a estar muy orientada a esa revisión de ese ajuste psicológico y a esta evaluación de este vínculo y apego por parte de papá o mamá, la persona que esté solicitando este régimen, muy de forma congruente o muy de la también con las necesidades de la persona menor de edad y la evaluación del ejercicio de rol parental durante el periodo de tiempo en que se vaya a dar el régimen de visitas como tal, ¿verdad? O sea, el nivel de desarrollo de la persona menor de edad también va a ser contemplado acá para que tenga correspondencia, ¿verdad? Evalúo a papá y mamá en cuanto a su ajuste psicológico y también evalúo el nivel de desarrollo de la persona menor de edad y cuáles son las necesidades que tienen que suplirse. Cintia. Ah, sí. Está bien. Sí, de lo que dijo Katy, de hecho, muy importante, como lo dijo también ella, muchas de esas cosas también se retoman en los procesos
de adopción. Entonces, ahorita les voy a contar un poco acerca de estos procesos. Sí, quisiera decirles que, digamos, cuando hay un proceso de adopción, digamos que hay dos posibles valoraciones. Es cuando propiamente ahí se hace una valoración para el PANI, que es el Patronato Nacional de la Infancia, que sería cuando, digamos, una valoración inicial, que es cuando ese niño o niña se coloca en un hogar, ¿verdad? Posteriormente, cuando ya ese niño o niña tiene un tiempo, ¿verdad?, en ese hogar, puede ser que entonces ya esa sería la segunda valoración, se haga una valoración para la instancia judicial, que ya sería para el juzgado de familia, que ya lo leería, ¿verdad?, un abogado o abogada que sea juez o juez, con el fin de ya legalizar, pues, ese vínculo, esa unión familiar. Entonces, como les dije, como hay dos valoraciones, les voy a hablar primero acerca de lo que tiene que ver con el PAN. Sí es muy importante considerar, ¿verdad?, que cuando un niño o niña llega al PAN, hubo muchas situaciones de fondo, ¿verdad? Pudo haber sido que hubo violencia doméstica, pudo haber algún delito sexual, ¿verdad? Por ejemplo, un abuso sexual, pudo haber situaciones de negligencia, o sea, que ese niño o niña no estuvo en las mejores condiciones físicas, eh, pudo haber abandono, pudo haber incluso que esos niños o niñas fueron, por decirlo así, prostituidos, ¿verdad? O que los mandaron a trabajar. A veces se ven niños que andan mendigando, ¿verdad? Entonces los mandan a trabajar. Los mismos papás pueden tener antecedentes, ¿verdad?, de consumo de sustancias, también puede haber una vulnerabilidad económica, ¿verdad? Puede ser que haya pobreza en la familia. También puede haber el mismo contexto social, puede ser que vivan en algún barrio peligroso, ¿verdad?, con consumo de drogas, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, como hay varios aspectos que suceden alrededor de ese niño o niña, puede ser que entonces llegue al PANI. Ya cuando llega al PANI, ¿verdad?, el PANI inicialmente hace coordinaciones, ¿verdad? Puede ser que si haya, como les dije, que los papás tenían consumos de sustancias, puede ser que, por ejemplo, haya, por decirlo así, una rehabilitación de la persona y abandone ese consumo de sustancias. Puede ser que si hay una situación de violencia doméstica, se gestionen medidas de protección, se hagan coordinaciones con el INAMU. También puede ser que esos niños o niñas, ¿verdad?, como la prioridad va a ser que estén bien, puede ser que ingresen a un albergue, ¿verdad? Y ya ahí se habla de que entonces hay una institucionalización, pero puede ser, ¿verdad?, que también haya algún otro recurso familiar. Por darles un ejemplo, que digamos la madre o padre, ¿verdad?, no fueron considerados idóneos por alguna situación particular que estaba sucediendo, entonces, pero sí hay una abuela, abuelo, ¿verdad?, o tío, tía que se pudo hacer cargo de ese niño o niña, que no necesariamente va a estar en un albergue, sino con un recurso familiar que también el PANI pues, va a valorar. Ya una vez que pues se intentaron varias cosas, porque también está lo que le llaman escuela para padres, a esos padres, ¿verdad?, lo que hablaba ahora Katy de las habilidades parentales, se les intenta dar más herramientas para que esos niños sigan en ese hogar con su familia de origen, su familia biológica. Pero puede ser que todas esas cosas igual en todo caso no den, digamos, no se cumple el objetivo, no den, digamos, que los resultados esperados. Entonces ya ahí es cuando sucede una declaración de abandono. Cuando sucede una declaración de abandono, es que ya propiamente, entonces, ya empieza a suceder el proceso de igualmente, ¿verdad? El PANI puede ser que haga seguimientos, operaciones, tratamientos, ¿verdad?, a esas personas menores, ¿verdad?
Entonces, en ese sentido, ¿quiénes pueden adoptar? Pueden adoptar de manera individual o parejas, ya sea que tengan inscritas en un matrimonio o estén en unión de hecho y esté reconocida esa unión de manera legal. Puede ser que esas familias tengan hijos o no tengan hijos. Sí es muy importante que sean residentes de Costa Rica, por lo menos para este tipo de procesos, porque también pues están las adopciones internacionales. También se pide que la persona que va a adoptar sea mayor de 18, menor de 60, que haya para adopciones individuales, que haya una diferencia de 25 años entre la persona que va a adoptar y la menor de edad. Y cuando son parejas, pues se pueden ser 15 años de diferencia. El PANI considera mucho que la adopción es un derecho de la persona menor de edad y no de la familia. Entonces, en ese sentido, quien va a ser prioridad va a ser ese niño, niña o adolescente, considerando esto que les hablaba de que ya vienen con una historia complicada, que pudo haber incidido en su desarrollo cognitivo, pudo haber traumas, pudo haber también problemas con las situaciones de vinculación, de apego. Entonces, en ese sentido, es muy vital la motivación que va a tener esa familia o esa persona para poder adoptar, ¿verdad? Porque muchas veces puede ser que la motivación sea, por decirlo así, como muy pobre, ¿verdad? Entonces no va a ser suficiente, porque si este niño o niña o adolescente ya viene con ciertos problemas sin resolver, no basta solo con decir, pues, quiero, ¿verdad? Tienen que haber más cosas, como por ejemplo, hablábamos de las habilidades parentales, también recursos, la idea de pensar incluso de tener que pagar, ¿verdad? Algún especialista, ya sea en la parte de psicología, en la parte educativa o en alguna otra área, ¿verdad? Para hacer ese proceso de acoplamiento a esa familia de la mejor manera posible. Entonces, pues en ese sentido, ¿qué se va a valorar? Se va a valorar las capacidades, las limitaciones de esa familia, ¿verdad? Porque justamente como no hay personas o familias o parejas perfectas, ¿verdad? No se puede decir, no, pues sí, esta persona está con un 100 en todo, o sea, siempre va a haber alguna situación que, ¿verdad? Como seres humanos tengamos. El asunto es que esa situación no sea, ¿verdad?, contraproducente para ese niño o niña, como lo que decía Katy ahora, de que pues es su derecho, ¿verdad?, desarrollarse pues, de manera saludable, ¿verdad? En la parte de adopción también se toma muy en cuenta eso, ¿verdad?, que a la familia que vaya ese niño, niña o adolescente sea un lugar con estabilidad familiar. Eso lo que quiere decir es que tenga recursos personales y familiares, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se toma muy en cuenta, ¿verdad?, que las personas tengan esas condiciones, ¿verdad?, llámese estilo de vida, dinámica propia de la familia, digamos, habilidades a nivel personal, pero también con las personas que se desarrollan y, por supuesto, también, obviamente, la parte, pues, económica, ¿verdad?, los recursos que le puedan dar como apoyo, las redes de apoyo, todo eso se va a considerar. Porque justamente puede ser que esos niños o adolescentes vengan con problemas de conducta, dificultades escolares, digamos como que también a nivel evolutivo el desarrollo, ¿verdad?, haya sido menor por la escasa estimulación. Puede ser que la vinculación afectiva por todos los problemas de separación y pérdidas y cosas que ocurrieron tengan dificultades para recibir y dar afecto. Entonces, todos esos son, digamos, que retos a los que se van a enfrentar esos padres y madres. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, es deseable que logren aceptar a ese niño, niña, adolescente, que tenga la capacidad para acompañar los avances que van teniendo. También que esas expectativas que tengan sean reales, ¿verdad? Porque pasa mucho que a veces ¿verdad?, se espera, ¿verdad?, un niño o niña de tal manera y tal vez no era así, entonces pues se tienen que acoplar
y también que sean personas que logren brindar mensajes positivos a sus personas, establecer esa vinculación de una manera positiva. Entonces ya propiamente en la valoración se va a, digamos, para las parejas, se va a explorar los estilos de comunicación, la resolución de conflictos, esa capacidad de brindar afecto, de instaurar límites, ¿verdad? Porque no se trata, digamos, si usted es como muy rígido o rígida, ¿verdad? O digamos, si se incurre en la violencia, pues eso no estaría bien, pero también si le deja hacer a ese niño, adolescente lo que quiera, pues tampoco está bien, ¿verdad? De hecho, ahí, eso último es donde salen la mayoría de finales juveniles, que no hay límites, o hay límites, ¿verdad? Muy estrictos, o se recurre mucho a la violencia. En ese sentido, también se valora esa disponibilidad, recursos de cuidado que tenga esa persona, o sea, que le pueda, como decía Katy, que le pueda dedicar tiempo, y también, incluso, ¿verdad? Si en algún momento, ¿verdad? Por ejemplo, que tengas que trabajar también, o sea, esa red de apoyo, o un recurso que otra persona pueda asumir a esa persona y no simplemente, ¿verdad? Que pues deje por ahí, también se incluye en una situación de negligencia. Y bueno, justamente también se va a valorar en las personas, ¿verdad? Que en este caso se llaman generalmente promoventes, también se va a explorar pues su historia de vida, los antecedentes, cómo fueron sus patrones de crianza, digamos también sobre los duelos, ¿verdad? Porque pueden haber parejas que recurren a la adopción porque hay situaciones de infertilidad, pero, ¿verdad? Puede ser que hubieron pérdidas en los embarazos o que algún hijo o hija falleció. Entonces, el problema no es que hayan sucedido esas situaciones, sino que tal vez, por ejemplo, ese duelo no se haya resuelto, que esté muy reciente, ¿verdad? Eso es lo que puede afectar, ¿verdad? Ya propiamente las posibilidades y adoptar, ¿verdad? Porque eso también lleva un proceso y hay que respetarlo para que cuando ese niño o niña llegue a esa familia, pues digamos que no salga, no afloren, ¿verdad? Más problemas. Y algo muy importante también que esas personas vean ese proyecto adoptivo como una prioridad, ¿verdad? No como que, por ejemplo, si no hay problemas de fertilidad, digan, bueno, mientras tanto voy a tener este embarazo, o sea, como llevarlos paralelos, o no le dediquen el tiempo necesario, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son muy importantes. Entonces, para efectos del PAN, es muy importante, así, en resumen, pues la motivación, explorar la historia personal, la dinámica de pareja, los recursos materiales y de apoyo que cuenta esa persona, esa familia. También se explora acerca de cómo está su salud mental, su salud física, ¿verdad? Porque puede ser que una persona, por ejemplo, tenga una enfermedad, pero esté controlada, como por ejemplo es muy común que alguien tenga diabetes, hipertensión, ¿verdad? Pero eso no va a ser una limitante para que alguien pueda adoptar si, por ejemplo, toma sus medicamentos y está yendo a control, ¿verdad? Y luego también se hacen fuentes colaterales, se entrevistan a otras personas, si ya, por ejemplo, que pasa mucho ya propiamente en los procesos judiciales, pero también pasa cuando está en el PANI, que ya ese niño o niña o adolescente vive con esa familia, entonces, ¿cómo son las características, ¿verdad?, de esa persona menor de edad? Y ya al final, pues, bueno, una conclusión acerca de si esas personas o esa familia sería apta y posibles recomendaciones, ¿verdad? Que en esta parte es muy importante también considerar eso, porque puede ser que una persona esté pensando en adoptar y tenga algunas limitaciones, pero no necesariamente quiere decir que eso va a ser así de por vida. O sea, puede ser que lleve un proceso psicológico o lleve cursos para mejorar esas habilidades parentales y con eso logre avanzar y ya en el futuro pueda ser una persona apta para poder adoptar. Con respecto a las valoraciones que ya serían en ámbito judicial, en estas, igualmente, como decía antes, explora los antecedentes. En estos antecedentes puede ser que también crea
¿verdad? Como eso que les hablaba antes, si hay alguna historia de abuso, cómo ha sido su desempeño, ¿verdad? En la escuela o desempeño laboral en el caso de los adolescentes, cómo han sido las relaciones, los vínculos con diferentes personas, cómo está la parte que hay consumo de sustancias, por ejemplo, que hay algún otro antecedente judicial. En la persona menor de edad puede ser que se valore su funcionamiento psicológico, el proceso de adaptación, ¿verdad? Con este grupo familiar. En el promovente se va a centrar, ¿verdad? Más en también cuál ha sido su respuesta, por decirlo así, para poder brindar a esa persona menor de edad salud, ¿verdad? Educación, alimentación, la parte de recreación, que también, ¿verdad? A veces se deja de lado, pero es muy importante. ¿Verdad? El lugar donde vives, si tienen las condiciones ópticas, el manejo de límites, la contención emocional, todas esas cosas se van a considerar, así como, ¿verdad? El vínculo, el apego, y la motivación, claro, para poder, digamos, adoptar. Y también se va a considerar pues la situación actual, que sería un poco también de las anteriores, pero cómo está en la actualidad, qué está haciendo en este momento, ¿verdad? Cómo es esa dinámica. Con respecto a las pruebas psicológicas, bueno, hay un montón de pruebas psicológicas, pero les voy a mencionar así en general. Puede ser que se apliquen pruebas de personalidad, algunas de personalidad son ya buscando propiamente alguna patología, por decirlo así. También están las pruebas de personalidad, que sería más bien como buscando cualidades fuertes de esa persona. Entonces, entre ellas está el TOS, está el Gnocchi, está el Rorschach, o también hay otras pruebas que también van a brindar información acerca de posibles patologías, ¿verdad? Los síntomas de la persona presente, con el fin de notar, ¿verdad? Si eso podría ser quizás un problema a la hora de asumir a otra persona, en este caso, ¿verdad? Ahí también puede ser pruebas como el SPL90 o, ¿verdad? Hay otras. También puede ser que se valoren funciones ejecutivas o digamos, cómo está la parte, ¿verdad? A nivel cognitiva. Entonces hay pruebas como el PRIEP-A, el Neuropsy. En cuanto a las habilidades parentales, hay una que se llama el PCRI y hay otra que se llama el CUIDA, y ambas, bueno, las dos tienen diferentes aspectos que valorar, pero digamos, por ejemplo, el PCRI tiene que ver mucho con el apoyo parental, con el involucramiento, el establecimiento de límites, autonomía, la responsabilidad parental compartida, y el CUIDA tiene que ver mucho más con otros aspectos, por ejemplo, la capacidad para resolver conflictos, el altruismo, la apertura. Hay otras, no se le puede decir, pero más bien la persona menor de edad, como está la que también busca ver cómo ha sido el desarrollo de esa persona menor de edad, si hay algún problema con respecto a la conducta, a la atención, si hay a nivel corporal alguna situación o algún síntoma, ¿verdad? De tristeza, de ansiedad, o que más bien esté como aislado. Y bueno, básicamente sería eso, ¿verdad? Que al principio les decía que la valoración tiene que ver con muchas cosas, ¿verdad? Tiene que ver con la entrevista, tiene que ver con las pruebas psicológicas, tiene que ver con las fuentes de información, ¿verdad? Entonces, eso sería más o menos lo que se valoraría en la adopción. Y Katy, tal vez nos amplías un poco sobre el rol y el perfil forense de las personas que podrían hacer este tipo de evaluación, tanto la de adopción como la de adopción. Ok, bueno, en general, en términos generales, podemos ver que son valoraciones o evaluaciones que necesariamente tienen que tener una experticia, tiene que haber dominio, entendimiento por parte de un psicólogo o psicóloga en formación, en evaluación de la parentalidad. La psicología forense nos aporta muchísimos elementos evaluativos
de metodología, de conocimiento de psicopatología, de la evaluación propiamente de sus características, porque estamos ante una evaluación donde hay un objetivo claro que es que quiero reunir los elementos necesarios para que me puedan aceptar este régimen de visitas que estoy solicitando o para que pueda adoptar a una niña o un niño. Entonces, aquí el manejo de la buena imagen de papá y de mamá, pues a veces nos tratan de tapar algunas cosillas por ahí que tal vez no serían lo más idóneas para una persona menor de edad. Vamos a estar frente a personas que quizá no quieren decir que como pareja no saben resolver sus conflictos, que la idea de adoptar sí, o la idea de adoptar es más un capricho, una cuestión, un deseo, una ilusión, pero no han hecho un proceso de conciencia claro como pareja de lo que implica tener un hijo o una hija, las implicaciones de tiempo, de afecto, de atención que esto va a reunir. Entonces, en la evaluación forense tenemos que tener la capacidad de poder evaluar las expectativas, como decía Cintia, reales eh, de esta pareja que quiere adoptar o de esta persona que quiere llevar a cabo el régimen de visitas. Porque se van a presentar muy positivas, se van a presentar como que todo yo lo cumplo, yo nunca me enojo, yo lo dejo que juegue, yo dejo que haga lo que quiera, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ahí hay muchas malas prácticas y malos hábitos que a veces tenemos los adultos que hemos desarrollado con el tiempo y que no necesariamente así debe ser la crianza con nuestros hijos. Si ya nosotros como personas adultas decimos que no nos involucramos con nadie en la comunidad, ni con el vecino mejor ni le hablo para no tener problemas, esa no es necesariamente la dirección más adecuada para promover la interacción social en nuestros hijos. No necesariamente. Yo no puedo criarlo diciéndole no le habla al vecino, porque entonces, ¿qué le estoy diciendo yo en esa conducta, en ese actuar mío? Entonces, al momento de evaluar, creo, Cintia, que es donde tenemos mayores limitaciones, porque estos temas no son solamente de valor en oficina, sino que aplicamos las pruebas que vienen siendo muy similares en régimen de visitas, aplicamos las pruebas muy similares de acuerdo con las situaciones que tengamos con las personas al momento de evaluar su ajuste psicológico, pero es qué limitaciones nos vamos a encontrar a la hora de evaluar. Y es lo que hablamos la semana anterior, cuáles son las situaciones que como psicólogo o psicóloga en el área forense se requieren. Yo no puedo partir de que estoy en una posición muy clínica donde evidentemente la persona va a decir que todo está bien, sino que tengo que tener la experticia de ver cuáles son esas limitaciones, como decía Cintia, no hay personas perfectas o parejas perfectas, pero cuáles son las limitaciones o cuáles son las áreas donde tengo que aprender, donde tengo que ir a terapia, donde tengo que revisar, ¿verdad? Porque no podemos decir, el que no se sepa establecer límites claros a los niños es una gran consecuencia para su vida más adelante, para una posición laboral, para su posición social, para la interacción social, etcétera. Entonces, todas esas habilidades necesariamente van a tener que ser evaluadas de forma muy integral. No podemos quedarnos solamente con la prueba psicológica o con la entrevista, ¿verdad? Que tiene que ser una entrevista muy bien estructurada, muy bien llevada a cabo. También tenemos que hacer las consultas a las fuentes colaterales que nos ayuden a corroborar esta información. Y en algunos casos también está el apoyo también de trabajo social, por ejemplo, que también a veces se les pide sus opiniones para que hagan esas evaluaciones en el campo. Desde la psicología, yo siempre he sido partidaria de poder hacer observaciones en el lugar de esa interacción, poder ir a evaluar, a observar. Nosotros también podemos ponernos los zapatos y las botas, lo que sea necesario para ir a ver en el lugar cuál es ese comportamiento, ir al lugar de trabajo de papá o de mamá y preguntar cómo se desenvuelve esa persona, cómo resuelve problemas, cuando tienen ustedes conflictos, cómo lo resuelve, cómo responde a las directrices de la empresa, cómo responde a situaciones bajo estrés, a mamá también, etcétera. Ocupamos también saber cómo es en la vida diaria y cotidiana, bajo las situaciones de estrés que se puedan dar, cómo es que esa persona resuelve esas situaciones. Porque me atrevería a decir que la mayoría de situaciones difíciles que están enfrentando papá y mamá actualmente por pandemia es tener a todos en casa y tener que interactuar con todos en ese momento. Era muy fácil irnos todos para la calle y cada quien en su lugar de trabajo, en su centro de estudio, pero ahora estamos todos reunidos en casa, trabajando y estudiando.
Entonces, ¿cuál han sido esas estrategias para poder llevar a cabo una dinámica lo más saludable posible y que nos permita salir adelante, salir avantes de forma sana? Porque el manejo de la ansiedad y muchas otras cosas han sido muy complicadas de manejar. Entonces, en la evaluación es donde tenemos y necesitamos un perfil psicológico, un perfil de psicólogo o profesional de psicología que tenga esa experticia de poder integrar toda esta información y emitir un criterio lo más articulado posible y que permita incluso decirle o recomendarle a la autoridad judicial, si fuese necesario, cuáles van a ser las áreas donde tiene que trabajarse todavía, cuáles son las áreas donde todavía este papá o esta mamá tiene que fortalecer, ¿verdad? Incluso aquí va el trabajo de la mano tanto el solicitante en régimen de visitas como la persona que está a cargo ejerciendo la guarda de esta persona menor de edad, porque a veces el manejo de los conflictos, ¿verdad? Y Cintia no me deja mentir, es tan grande eh, que a veces el niño o la niña quiere establecer ese vínculo, pero tiene encima a dos personas adultas discutiendo y sin poder resolver sus conflictos pasados como pareja, y se han olvidado de que este niño tiene un derecho primero a estar en un entorno saludable sin conflictos o al menos poder ver que los adultos pueden resolverlos. Y además no se resuelve nada porque siguen conflictuando ahí, siguen peleándose entre sí y al final no resuelven los derechos de los que hablamos al principio de este live, de los derechos de esa permanencia con su familia, de esa cercanía con su familia, porque eso les va a permitir tener herramientas futuras también para poder enfrentar las diferentes cosas. Entonces, pensaría, Cintia, que como elementos sí, totalmente destacables en la evaluación es esa experticia para poder después integrar toda esa información que usted nos dijo de las pruebas, de la entrevista, consulta de fuentes colaterales y poderlas traer en un punto claro de cuáles van a ser entonces, cuáles fueron las habilidades que detectamos, habilidades cognitivas que hablamos, habilidades de cuidado básico, habilidades de autocontrol, habilidades de autonomía personal de las personas adultas, de cómo llevan su vida personal y cómo todas esas habilidades van a permitir ofrecer un ambiente lo más propicio para estos niños, ya sea en una adopción para poder ejercer la guarda, crianza, educación de un niño y cómo después ejercer o poder llevar a cabo un proceso de régimen o de visitas o de interrelación familiar, que es como debería decirse el régimen de interrelación familiar, lo más oportuno posible. Y cómo entonces proveemos a la niñez de nuestro país también dinámicas saludables, dinámicas donde ellos puedan ver en los adultos formas adecuadas de resolver conflictos. Ahora yo creo que también una de las habilidades que yo destacaría actualmente es la capacidad que tienen los papás de poner atención a sus hijos, de poder mirarlos a los ojos, de poder abrazarlos, no de vivir con nuestros hijos a modo de amenaza, ¿verdad? Como que si ellos estuvieran en una cuestión ahí como muy directiva, donde le tengo más miedo a la faja que a mi papá o la consecuencia de lo que estoy haciendo, le tengo más miedo a la faja, le tengo más miedo a que me quite el celular, no le tengo tanto miedo a la consecuencia de lo que estoy haciendo, sino al medio que está utilizando mi papá para poder, o mi mamá para poder ejercer esa crianza. Actualmente, papás y mamás están guiados o fijos en sus teléfonos celulares, en sus computadoras, más ahora con el teletrabajo y con todo en el celular, porque prácticamente todo está en el celular, pero nos desviamos y dejamos de prestar atención a nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, la evaluación de la capacidad de atención y de disponibilidad psicológica para las personas menores de edad es necesarísimo. Aquí el punto es como psicólogos, cómo lo evaluamos, cómo evaluamos que este papá y esta mamá tenga realmente la disponibilidad psicológica para estar al tanto de lo que necesita mi hijo y mi hija, de poderlo escuchar, de poder abrazar, no estar siempre ahí solo para regañarlo, sino para poder decir, aquí estoy, aquí están mis oídos atentos, activos para escucharte, mis ojos para verte y mi boca para poder hablar y poder decirte algo, ¿verdad? Entonces, creo que ese es un elemento muy puntual que me parece que al día de hoy es de las cuestiones que más podríamos encontrar actualmente en la psicología infantil como una necesidad clara. ¿Por qué los niños ahorita tienen que hacer más cosas para poder llamar nuestra atención? ¿Por qué? Porque tiene que cada vez vemos a más corto plazo el suicidio, porque vemos a más corto plazo cosas que antes veíamos a más largo plazo en la adolescencia o en la adultez joven.
porque ahora lo vemos tan a corto plazo, porque hay niños y niñas en las escuelas que no pueden prestar atención, ¿qué pasa, verdad? Entonces creo que es un llamado también para que como psicólogos y psicólogas veamos cómo nuestra ciencia puede aportar más a las decisiones legales o judiciales y a las decisiones que se tengan que ver con la crianza en general. Ok, muchísimas gracias, Katy, por tus aportes Con mucho gusto, y por, con mucho gusto. El tema va sí, para y por más, el tema va para más, ¿verdad? Y eso que no abrimos porque campo a ya, preguntas, pero el tema va como para más. sí, sí, de hecho sí es un tema bastante amplio, pero ya nos está acabando el tiempo. Entonces, más bien, muchísimas gracias por estar el día de hoy, por sus aportes. También agradecer a las personas que se conectaron, a las personas que van a ver el video luego. También a Santa Red, que difundió en las redes sociales pues, la información de este en vivo. Digamos, si alguien anda buscando algún evaluación para procesos de adopción, ¿verdad? Bueno, nos puede buscar tanto a Katy como a mí y específicamente a Katy para otros procesos, como este que hablamos del régimen de visitas y muchos otros. Mi forense también en este momento ya está haciendo los demás procesos y yo solamente el de adopción. Y también, bueno, eso es de la parte privada. También les quería decir, ¿verdad? Que estén atentos, atentas al próximo en vivo, ¿verdad? Pensamos hacer uno acerca de justamente la crianza positiva, que tiene que ver mucho con las habilidades parentales, entonces que son, digamos, muy importantes, como dijimos antes, en estos procesos, ya sea de adopción, de régimen de visitas u otros, ¿verdad? Cuando hay guarda, crianza, educación, muchos otros también son muy importantes, y también en la vida cotidiana, o sea, las personas que tal vez no están en algún proceso, pero les interesa mejorar, pues, toda esta dinámica familiar. Entonces, muchísimas gracias y espero verlos pronto en el siguiente envío. Muchas gracias, Hasta Katy. luego, con Hasta mucho luego. gusto, Chaito. Bueno, chao. Hasta luego.